Buen día, amados hermanos en Cristo. La gracia del Señor con vosotros. Les saluda una vez más su hermano Félix en esta mañana y muy contento estoy de poder compartir con ustedes el mensaje de la palabra de Dios en el día de hoy. Yo quisiera referirme en esta mañana a la palabra de Dios como elemento de consuelo en nuestras aflicciones. De ahí que quisiera titular esta pequeña reflexión: la palabra de Dios, consuelo en la aflicción. Me gustaría leerle de la palabra de Dios el Salmo capítulo 119, verso 49 y 50, donde dice la Escritura: acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Ninguno de nosotros puede esperar escapar de la aflicción. Eso es parte de la vida. Así está escrito. Nos dice el Salmo 34, verso 19, que muchas son las aflicciones del justo, pero que Dios obviamente le librará de todas ellas. Y al pensar entonces en esto, nosotros como creyentes nos valemos de la palabra de Dios como un ancla para consolar nuestros corazones en esos momentos. Debemos de recordar siempre que no importa la posición que nosotros enfrentemos, estemos, siempre tendremos la palabra de Dios para seguir adelante. Yo quiero llamar vuestra atención a tres ideas básicas en cuanto a esta cuestión de la palabra de Dios como consuelo en nuestra aflicción. En primer lugar, nosotros como creyentes en la palabra de Dios tenemos un consuelo peculiar. Un consuelo peculiar. Dice el texto: en la aflicción, ella, refiriéndose a la Escritura, es mi consuelo. Esta frase, ella, es una frase que indica que hay algo diferente en la palabra de Dios a la consolación que otros pretenden tener. Aquel que depende de cualquier otro tipo de consolación que no sea la palabra de Dios dice de esta: ella es mi consolación. Pero nosotros nos presentamos delante del Señor y nosotros nos presentamos ante la vida y tomamos la palabra de Dios y decimos: ella es mi consuelo. La humanidad podrá decir de cualquier cosa que sea su consuelo, pero ¿sabe algo? Siempre habrá un fallo en ese elemento de consuelo del cual se vale la humanidad, porque es imperfecto. Mientras que nosotros tenemos el consuelo perfecto, la eterna palabra de Dios. Algo que es bien interesante para nosotros los creyentes es que como peculiar consuelo la palabra de Dios está cerca de nosotros, está dentro de nuestros corazones por una parte y por otra parte está en nuestras manos. La tenemos cada día para poder enfrentar el dolor, no importa lo profundo que esta situación difícil que vivamos sea. La aflicción está presente, sí, pero la palabra de Dios también está presente. Ella es nuestro consuelo en la aflicción. Fíjese que cuando el salmista escribe este salmo, argumenta que en su oración la palabra de Dios es vital. El verso 49, una vez más, me gustaría leerlo y escuche lo que dice: acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Es como que si el salmista dijera: Señor, ¿acaso dejarás sin consuelo a aquel que está en tu palabra? Obviamente Dios no hará eso. Dios es nuestro Padre y nos ha de consolar en cada una de las circunstancias que nosotros vivamos. La segunda idea a la cual deseo llamar vuestra atención es que la palabra de Dios como consuelo proviene de la fuente perfecta. Obviamente Dios es la fuente perfecta. La segunda parte del verso 50 del Salmo 119 dice: porque tu dicho me ha vivificado. El consuelo del cual nosotros gozamos es un consuelo externo como interno, ya que es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios experimentada en cuanto al poder vivificador en nuestras almas.
Usted probablemente recordará la historia del peregrino, donde Cristiano se encontró en el castillo de la duda. Y reflexionando en la cárcel, Cristiano dijo: qué necio he sido, tengo la llave para salir. La llave es la promesa de la palabra de Dios. Y desesperado dice: abre, hermano. Y Cristiano dice: claro, abriré. Tengo la llave de la promesa de la palabra de Dios. Dios nos ha dado su palabra. Por eso es importante que usted y yo meditemos en ella cada día, porque enfrentaremos diferentes circunstancias que nosotros no esperamos tal vez, pero al tener la palabra de Dios saldremos avante. Para terminar la reflexión de la mañana de hoy, quiero referirme a que la palabra de Dios es un consuelo para cualquier tipo de aflicción. Ante la muerte, las circunstancias que nosotros no comprendemos. Tantas son las situaciones que nosotros experimentamos: persecución, calumnia. En cada una de esas cosas, la palabra de Dios nos es consuelo. Si usted continúa leyendo el Salmo 119, va a encontrarse que el escritor se encuentra ante el ridículo, se encuentra siendo perseguido, se encuentra en diferentes experiencias, pero en todas ellas la palabra de Dios fue su consuelo. Cuando nuestro amado Salvador colgaba de la cruz, Él dijo: en tus manos encomiendo mi espíritu. Estaba citando el Salmo 31, verso 5. Aún en la muerte, Jesucristo, nuestro Señor, fue consolado por la palabra de Dios. Y usted y yo también lo seremos. Así que ánimo, mantengámonos firmes, entendiendo que no solo del pan vivirá el hombre, sino de la palabra de Dios. Dios le bendiga.